¿Lo has dibujado tú? Tom señaló a Clay. Tienes mucho talento, elogió Dan. Hice un curso de dibujo básico, repuso Clay antes de volverse hacia Tom, que también guardaba los mapas en su mochila. ¿A qué distancia está Nashua de Gaten? A 40 kilómetros como mucho. Clay asintió y se giró de nuevo hacia Dan Hardwick. ¿Te dijo algo el tipo de la sudadera roja? Dan miró a Denise, que desvió la vista. Ray se concentró en el hornillo, seguramente para cerrarlo y guardarlo, y Clay captó la situación de inmediato. ¿A través del cual de vosotros habló? A través de mí, repuso Dan. Fue espantoso. ¿A ti también te ha pasado? Sí. Puedes detener el proceso, pero no si quieres saber lo que piensa. ¿Crees que lo hace para mostrar su poder? Probablemente, asintió Dan. Pero me parece que hay algo más. No creo que puedan hablar. Pueden vocalizar y estoy seguro de que piensan, aunque no como antes. Sería un gran error considerar que albergan pensamientos humanos. Pero en cualquier caso no creo que sean capaces de articular palabras. Todavía, puntualizó Jordan. Todavía, convino Dan. Miró el reloj a lo que Clay miró el suyo. Ya eran las 3:45. Nos dijo que fuéramos hacia el norte, intervino Ray. Nos habló de Caswag, no Fo. También nos dijo que se nos había acabado lo de quemar rebaños porque estaban apostando centinelas. Sí, vimos a algunos en Rochester, explicó Tom. Y habéis visto muchas señales de Caswag, no Fo. Los tres asintieron. Empecé a cuestionar aquellas señales en términos puramente sociológicos, dijo Dan, no el modo en que empezaron a aparecer, porque estoy convencido de que las primeras las pusieron poco después del pulso, unos supervivientes que decidieron que un lugar sin cobertura de telefonía móvil sería el mejor refugio del mundo. Lo que empecé a cuestionarme fue que la idea y la señal pudieran difundirse tan deprisa en una sociedad catastróficamente fragmentada, donde todos los medios de comunicación normales, salvo el boca-oreja, claro está, se habían ido al garete. La respuesta parecía evidente si reconocíamos que había entrado en escena un nuevo medio de comunicación reservado a un solo grupo. La telepatía, susurró Jordan. Ellos, los telefónicos, quieren que vayamos a Caswag. Se volvió hacia Clay con expresión asustada. Tenías razón, es una rampa hacia el matadero. No puedes ir allí, Clay. Todo esto ha sido idea del hombre andrajoso. Antes de que Clay tuviera ocasión de responder, Dan Hardwick siguió hablando en el tono de un profesor convencido de que enseñar era su responsabilidad e interrumpir su privilegio. Me veo obligado a premiaros, lo siento. Tenemos que mostraros algo que el rector de Harvard ha exigido que os mostremos. ¿En sueños o en persona? Quiso saber Tom. En sueños, murmuró Denise. Desde que aniquilamos el rebaño de Nashua, solo lo hemos visto una vez en persona y de lejos. Apareció para controlarnos, terció Ray. Al menos eso es lo que creo. Dan esperó con aire exasperado a que el diálogo tocara su fin. Nos mostramos dispuestos a obedecerle porque nos venía de camino, explicó. ¿Así que os dirigís al norte? Interrumpió Clay. Dan volvió a mirar el reloj con aire aún más exasperado. Si te fijas bien en esa señal, verás que ofrece dos alternativas. Tenemos intención de dirigirnos hacia el oeste, no hacia el norte. Desde luego, masculló Ray, seré idiota, pero no estoy loco. Lo que os mostraré sirve más a nuestros propósitos que a los suyos, explicó Dan. Y por cierto, hablando del rector Harvard, o el hombre andrajoso, si lo preferís, lo más probable es que presentarse en persona haya sido un error, quizá un error grave incluso.
no es más que un pseudópodo que la conciencia colectiva, el sobrerebaño, coloca de portavoz para tratar con los normales corrientes y los normales especiales insanos como nosotros. Mi teoría es que hay sobre rebaños repartidos por todo el mundo y puede que cada uno de ellos tenga uno de esos pseudópodos o más de uno. Pero no cometáis el error de creer que cuando habléis con vuestro hombre andajoso habláis con un hombre real, porque en realidad habláis con el rebaño. ¿Qué tal si nos enseñas lo que quiere que veamos?, propuso Clay. Tuvo que realizar un esfuerzo sobrehumano para parecer tranquilo, pues su mente era un torbellino de pensamientos confusos. La única idea clara era que si lograba alcanzar a Johnny antes de que llegara a Caswell y a lo que tuviera lugar allí, tal vez aún tuviera alguna posibilidad de salvarlo. La razón le decía que Johnny ya debía de estar en Caswell, pero otra voz, una voz no del todo irracional, le sugería que quizá algo hubiera retenido a Johnny y su grupo por el camino. O tal vez se hubieran arredrado, que era posible, incluso cabía la posibilidad de que en Caswell no sucediera nada más siniestro que un proceso de segregación, que los telefónicos estuvieran creando una reserva paranormales. A fin de cuentas, todo se resumía en lo que había dicho Jordan al citar al director. La mente podía calcular, pero el espíritu anhelaba. Por aquí, indicó Dan. Está cerca. Sacó una linterna y echó a andar por la cuneta de la carretera 11 en dirección al norte, con el haz apuntado a sus pies. «Disculpadme si no os acompaño», dijo Denise. «Ya lo he visto, y con una vez he tenido bastante». «Creo que está pensado para complaceros en cierto modo», observó Dan. «Claro que también está pensado para subrayar, tanto a mi pequeño grupo como al vuestro, el hecho de que ahora son los telefónicos quienes tienen el poder y que hay que obedecerles». Se detuvo un instante antes de continuar. «Ya hemos llegado. En este sueño en particular, el rector de Harvard se cercioró de que todos viéramos al perro para que no nos equivocáramos de casa». El haz de su linterna enfocó un buzón con un collie pintado en el costado. «Siento que Jordan tenga que ver esto, pero me parece conveniente que sepáis a qué ateneros». Alzó el haz de la linterna y Ray unió el de la suya para intensificar la iluminación. Ambos haces enfocaron la fachada principal de una modesta casa de una sola planta rodeada de un pulcro rectángulo de césped. Gunner había sido crucificado entre la ventana del salón y la puerta principal. Tan solo llevaba unos calzoncillos tipo boxers manchados de sangre. De sus manos, pies, antebrazos y rodillas sobresalían clavos lo bastante grandes para ser tirafondos de raíles. Tal vez este fuera su propósito, pensó Clay. Harold estaba espatarrado a los pies de Gunner, al igual que Alice el día que la conocieron. Harold llevaba un babero de sangre, pero ésta no procedía de su nariz. El vidrio que habría utilizado para rebanarse el cuello después de crucificar a su compinche seguía reluciendo en su mano. Del cuello de Gunner colgaba un cartón sujeto a un cordel con 3 palabras garabateadas en oscuras mayúsculas: Justitia et commodatum. 9. Por si no entendéis el latín, empezó Dan Warwick. «Recuerdo lo suficiente del instituto para entender esto», lo atajó Tom. «Se ha hecho justicia. Es por haber matado a Alice, por atreverse a tocar a una de los intocables». «Exacto», asintió Dan, antes de apagar la linterna. Ray siguió su ejemplo. «También sirve de advertencia para otros. Si no fueron ellos quienes los mataron, aunque sin duda podrían haberlo hecho». «Lo sabemos», repuso Clay. «Tomaron represalias en Gayten después de que quemáramos su rebaño». «En Nashua también», corroboró Ray con expresión sombría.
Recordaré aquellos gritos hasta el fin de mis días. ¡Qué horror, joder! Y esto también, añadió al tiempo que señalaba la silueta oscura de la casa. Hicieron que el pequeño crucifijo cara al grande, que el grande no se resistiera. Y después hicieron que el pequeño se cortara el cuello. Igual que el director, señaló Jordan, asiendo la mano de Clay. Es el poder de su mente, observó Ray. Y Dan cree que eso forma parte de lo que está empujando a todo el mundo hacia el norte, hacia Kaswak, quizá parte de lo que nos impulsó a nosotros a seguir hacia el norte, aunque nos decíamos a nosotros mismos que solo era para mostraros esto y convenceros de que os unierais a nosotros. ¿El hombre andrajoso os habló de mi hijo?, inquirió Clay. No, pero de haberlo hecho sin duda nos habría dicho que está con los otros normales y de que os reuniréis felizmente en Kaswak, señaló Dan. Mira, olvida esos sueños en los que estás sobre una plataforma mientras el rector le dice a la muchedumbre enardecida que estás loco. Ese final no es para ti, no puede ser para ti. Estoy seguro de que has pensado en todos los posibles finales felices del mundo, el principal de los cuales sin duda es que Kaswak y quién sabe cuántos otros lugares sin cobertura de telefonía móvil se convertirán en el equivalente humano de los parques naturales, lugares donde las personas que no se vieron afectadas por el pulso podrán vivir tranquilas. Creo que lo que tu joven amigo ha dicho sobre la rampa que lleva al matadero es mucho más probable, pero aun cuando los telefónicos dejen en paz a los normales en Kaswak, ¿realmente crees que perdonarán a personas como nosotros? ¿A los asesinos de rebaños? Clay no supo qué responder a eso. Dan volvió a mirar el reloj en la oscuridad. Son las 3 pasadas, anunció. Volvamos a la carretera. Denise ya lo habrá recogido todo. Ha llegado el momento de decidir si nos separamos o continuamos juntos. Pero al proponerme que continuemos juntos, me está pidiendo que me aparte de y me separe de mi hijo, pensó Clay. Y no haría eso a menos que averiguara que Johnny G había muerto. O cambiado. 10. ¿Cómo esperáis ir hacia el oeste?, preguntó Clay mientras regresaban a la señal del cruce. Puede que las noches sigan siendo nuestras durante un tiempo, pero los días les pertenecen a ellos, y ya habéis comprobado lo que son capaces de hacer. Estoy casi seguro de que podemos mantenerlos fuera de nuestras mentes cuando estamos despiertos, afirmó Dan. Cuesta un poco de esfuerzo, pero puede hacerse. Dormiremos por turnos, al menos durante un tiempo. Lo más importante es mantenernos alejados de los rebaños, lo que significa llegar al oeste de New Hampshire y entrar en Vermont lo antes posible, añadió Ray, siempre evitando las zonas urbanizadas. Alumbró con la linterna de Denise, que estaba reclinada sobre los sacos de dormir. ¿Todo listo, cielo? Sí, asintió ella. Me gustaría que me dejarais llevar algo. Ya llevas a tu bebé, le recordó Ray en tono afectuoso, y con eso basta. Además, podemos dejar los sacos de dormir aquí. En algunos puntos puede que incluso nos convenga ir en coche, comentó Dan. Ray cree que algunas carreteras secundarias pueden estar despejadas durante 20 kilómetros seguidos. Tenemos buenos mapas. Apoyó una rodilla en el suelo y se cargó la mochila al hombro mientras miraba a Clay con una sonrisa amarga. Sé que las perspectivas no son demasiado halagüeñas, no soy estúpido, por si lo pensabas, pero hemos aniquilado 2 de sus rebaños, hemos matado a cientos de ellos y no quiero acabar sobre una de esas plataformas. Tenemos otra cosa a nuestro favor, intervino Tom. Clay se preguntó si Tom era consciente de que acababa de alinearse con el equipo de Hardwick. Probablemente sí. Tom no tenía un pelo de tonto. Nos quieren vivos, prosiguió su amigo. Exacto, corroboró Dan. Puede que lo consigamos. Es pronto para ellos, Clay. Aún están tejiendo su red y apuesto algo a que todavía tiene muchos agujeros.
Si ni siquiera se han cambiado de ropa todavía, observó Denise. Clay la admiraba. La joven parecía estar de 6 meses o quizá incluso más, pero era dura de roer. Ojalá Alice la hubiera conocido. Podríamos escabullirnos, insistió Dan, entrar en Canadá por Vermont o por Nueva York. 5 es mejor que 3, pero 6 sería aún mejor que 5. 3 para dormir y 3 para montar guardia durante el día y compartir la telepatía. Nuestro propio rebaño. ¿Qué me dices? Clay meneó la cabeza muy despacio. Me voy en busca de mi hijo. Piénsatelo bien, Clay, pidió Tom. Por favor. Déjalo en paz, terció Jordan. Ya ha tomado una decisión. Extendió los brazos y abrazó a Clay. Espero que lo encuentres. Lo deseo, pero aunque lo encuentres, imagino que a nosotros no volverás a encontrarnos. Seguro que sí, afirmó Clay antes de besar a Jordan en la mejilla y apartarse. Me agenciaré a un telépata y lo utilizaré de brújula, quizá al mismísimo hombre andrajoso. Se volvió hacia Tom y le tendió la mano. Tom hizo caso omiso de ella, lo abrazó y lo besó en ambas mejillas. «Me salvaste la vida», le susurró al oído. Su aliento cálido le hacía cosquillas y Clay sentía la piel rasposa de la mejilla de su amigo contra la suya. «Deja que ahora te la salve yo. Ven con nosotros». «No puedo, Tom. Tengo que hacer esto». Tom retrocedió un paso y lo miró. Lo sé, musitó mientras se enjugaba los ojos. Joder, mira que se me dan mal las despedidas, pero si ni siquiera fui capaz de despedirme de mi puto gato. 11. Clay se quedó junto a la señal del cruce y siguió con la mirada los puntos de luz de las linternas. Se concentró en la de Jordan, que fue la última en desaparecer. Por un instante el haz se detuvo en lo alto de la primera cuesta hacia el oeste, una única chispa en la negrura, como si Jordan se hubiera parado para mirar atrás. Clay tuvo la impresión de que la agitaba a modo de despedida, y al cabo de un momento desapareció, completando la oscuridad. Clay lanzó un suspiro tembloroso, se cargó la mochila a la espalda y echó a andar hacia el norte por la cuneta sin asfaltar de la carretera 11. Hacia las 4 menos cuarto llegó al término municipal de North Berwick y dejó atrás Kent Pond. Bingo telefónico. 1. No había razón alguna para no retomar un ritmo de vida más normal y empezar a viajar de día, pues Clay sabía que los telefónicos no le harían daño. Era un intocable y de hecho querían que llegara a Cashwack. El problema residía en que se había habituado a vivir de noche. Ya solo me falta un ataúd y una capa para abrigarme cuando me meta dentro, pensó. Cuando el día siguiente amaneció rojizo y frío, Clay se hallaba a las afueras de Springvale. Había una casa pequeña, probablemente la residencia del guarda, junto al Museo de la Madera de Springvale. Parecía muy acogedora. Clay forzó la cerradura de la puerta lateral y entró. Lo entusiasmó encontrar un fogón de leña y una bomba manual en la cocina. Asimismo había una despensa pequeña, pero bien surtida e intacta. Celebró el hallazgo con un enorme cuenco de gachas de avena que preparó con leche en polvo, grandes cantidades de azúcar y pasas. En la despensa encontró también paquetes de bacon y huevos concentrados, alineados con pulcritud en un estante como libros de bolsillo. Cocinó uno de los paquetes y guardó el resto en la mochila. Fue una comida mucho más opípara de lo que había esperado, y al llegar al dormitorio, situado en la parte posterior de la casita, concilió el sueño casi al instante. 2. Dos carpas alargadas flanqueaban la carretera. Aquello no era la carretera 11, con sus granjas, pueblos y campos abiertos, con su estación de servicio cada 25 kilómetros, sino una carretera secundaria y recóndita.
Espesos bosques cubrían el paisaje hasta las cunetas y a ambos lados de la línea divisoria se veían largas colas de gente. Izquierda y derecha, indicaba una voz amplificada. Izquierda y derecha, formen 2 filas. La voz amplificada se parecía un poco a la del locutor del bingo de la feria rural de Akron, pero al acercarse por la línea divisoria Clay comprendió que tan solo sonaba en su cabeza. Era la voz del hombre andrajoso, solo que el hombre andrajoso no era más que un... ¿Cómo lo había llamado Dan? Ah, sí, un pseudópodo, y lo que estaba escuchando era la voz del rebaño. Izquierda y derecha, 2 filas. Eso es, muy bien. ¿Dónde estoy? ¿Por qué nadie me mira ni me dice, tío, no te cueles, espera tu turno? Más adelante, las 2 colas se desviaban a ambos lados como carriles de salida de una autopista. Una de ellas entraba en la carpa situada a la izquierda de la carretera y la otra en la derecha. Era la clase de carpas que los servicios de catering instalaban para los buffets al aire libre en los días calurosos. Clay advirtió que justo antes de entrar en las carpas, la gente que formaba las colas se dividía en grupos de 10 o 12 personas. Parecían fans a la espera de que les validaran la entrada para poder acceder al recinto de un concierto. En el centro de la carretera, justo en el punto donde las 2 colas se separaban y se curvaban a derecha e izquierda, ataviado aún con la raída sudadera roja con capucha, estaba el mismísimo hombre andrajoso. Izquierda y derecho, señoras y señores, sin mover los labios. Telepatía a todo volumen, amplificada por el poder colectivo del rebaño. No se detengan. Todos podrán llamar a un ser querido antes de entrar en la zona NOFO. Aquellas palabras sobresaltaron a Clay, pero era un sobresalto carente de sorpresa, como el final de un buen chiste que escuchaste por primera vez hace 10 o 20 años. ¿Dónde estoy?, preguntó al hombre andrajoso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño está pasando? Pero el hombre andrajoso no le miró siquiera y por supuesto Clay conocía la razón. Se hallaba en el punto donde la carretera 160 entraba en Casbah y estaba visitando el lugar en sueños. En cuanto a lo que estaba pasando... Es un bingo telefónico, pensó. Es un bingo telefónico que se juega dentro de esas carpas. No se detengan, señoras y señores, transmitió el hombre andrajoso. Nos quedan 2 horas antes de que se ponga el sol y queremos procesar a tantos de ustedes como sea posible antes de dejarlo hasta mañana. Procesar. ¿Era en verdad un sueño? Clay siguió la cola que se desviaba hacia la carpa de la izquierda, sabedor aún antes de llegar de lo que vería. A la cabeza de cada una de las colas divididas había un telefónico, uno de aquellos expertos en Lawrence Welk, Dean Martin y David Boone. A medida que los integrantes de cada cola llegaban ante él, el acomodador en cuestión, ataviado con ropa mugrienta y a menudo mucho más desfigurado aún que el propio hombre andrajoso, a causa de la lucha por la supervivencia librada en los últimos 11 días, le alargaba un teléfono móvil. Ante la mirada de Clay, el hombre más próximo a él cogió el teléfono, pulsó 3 teclas y se lo llevó al oído con ademán ansioso. «¿Hola? ¿Mamá? ¿Mamá, estás a...?» El hombre se interrumpió en seco. Sus ojos se vaciaron de toda expresión y su rostro se tornó impávido. El teléfono se apartó un poco de su oreja. El facilitador. Era el primer calificativo que le acudió a la mente. Recuperó el móvil, empujó al hombre hacia adelante e indicó por señas al siguiente de la cola que se acercara. Izquierda y derecha, seguía ordenando el hombre andrajoso. No se detengan.
El tipo que había intentado llamar a su madre apareció por el extremo opuesto de la carpa. Al otro lado, Clay divisó a centenares de personas deambulando sin rumbo. En ocasiones, uno de ellos se interponía en el camino de otro y se producía una serie de manotazos desganados, pero sin relación alguna con lo que había visto días atrás, porque han modificado la señal. Izquierda y derecha. Señoras y señores, no se detengan. Tenemos que procesar a muchos de ustedes antes de que anochezca. Clay vio a Johnny. Llevaba vaqueros, su gorra de la liga infantil y su camiseta predilecta de los Red Sox, la que exhibía el nombre y el número de Tim Wakefield en la espalda. Acababa de llegar a la cabeza de la cola a 2 puestos de donde se encontraba Clay. Clay echó a correr hacia él, pero alguien entorpeció su avance. «¡Quítate de en medio!», vociferó. Pero por supuesto el hombre que le impedía continuar y que se apoyaba alternativamente en un pie y en otro como si tuviera que ir al lavabo no lo oía. Aquello era un sueño, y además Clay era uno de los normales y carecía del don de la telepatía. Se coló entre el hombre nervioso y la mujer que lo seguía. Luego se abrió paso a empellones para atravesar la siguiente cola, demasiado obsesionado por llegar junto a Johnny como para saber si las personas a las que empujaba tenían o no sustancia. Alcanzó a Johnny justo cuando una mujer, Clay comprendió con creciente horror que era la nuera del señor Scottoni, aún embarazada, pero ahora con una de las cuencas oculares vacías, le alargaba un móvil Motorola. «Marca el número de urgencias, el 911», ordenó la joven sin mover los labios. «Todas las llamadas pasan por el 911». «No, Johnny», gritó Clay, alargando la mano hacia el teléfono en el momento en que Johnny G empezaba a marcar el número, ese número que tanto tiempo atrás le había enseñado a marcar si tenía algún problema. «No lo hagas». Johnny se giró hacia la izquierda como si quisiera protegerse del único ojo de la mujer embarazada y Clay falló. De todos los modos, lo más probable era que no hubiera conseguido detenerlo. A fin de cuentas, aquello era un sueño. Johnny terminó de marcar porque pulsar 3 teclas no llevaba mucho tiempo. Pulsó la tecla de envío de llamada y se llevó el móvil a la oreja. «¿Papá? ¿Hola? ¿Estás ahí, papá? ¿Me oyes? Si me oyes, por favor, ven a buscar...» Desde donde se encontraba, Clay tan solo le veía un ojo, pero eso le bastó para comprobar que su luz se apagaba. Johnny dejó caer los hombros y el móvil se apartó de su oreja. La nuera del señor Scottoni le arrebató el aparato con una mano mugrienta y le propinó un empujón brusco en la nuca para hacerlo entrar en cascua, junto con todos los demás que habían viajado hasta allí en busca de refugio. Acto seguido indicó al siguiente de la cola que se acercara para hacer la llamada que le correspondía. «Izquierda y derecha, formen 2 filas», vociferaba el hombre andrajoso en medio del cerebro de Clay, y en aquel momento despertó gritando el nombre de su hijo en la casita del guarda, mientras la luz del atardecer entraba a raudales por las ventanas. 3. A medianoche, Clay llegó al pueblo de North Shapleigh. Por entonces había empezado a caer una desagradable lluvia gélida que casi era aguanieve, la clase de lluvia que Sharon siempre llamaba lluvia sorbete. Oyó el ruido de unos motores que se acercaban y se apartó de la carretera, aún la carretera 11, para esperar en la explanada asfaltada de un 7-Eleven, cuando aparecieron los faros, transformando la lluvia en briznas plateadas. Comprobó que eran 2 velocistas haciendo una carrera en plena noche. Una auténtica locura. Clay se situó detrás del surtidor de gasolina, sin esconderse pero al mismo tiempo sin esforzarse para que lo vieran. Los vio pasar a toda pastilla, como una visión de un mundo pasado, 2 fantasmas levantando finos arcos de agua.
Uno de los vehículos parecía un Corvette antiguo, aunque por lo que podía ver con la única y débil luz de emergencia que quedaba en una esquina de la tienda, resultaba imposible afirmarlo con seguridad. Los velocistas pasaron bajo el sistema entero de control de tráfico de North Chapley, un semáforo apagado. Se convirtieron en 4 cerezas fluorescentes y por fin desaparecieron. Una auténtica locura, pensó de nuevo Clay, y acto seguido, mientras cruzaba la cuneta de vuelta a la calzada, se dijo: «No eres precisamente el más indicado para hablar de locura». Cierto, porque el sueño del bingo telefónico no había sido un sueño, o al menos no del todo. De eso estaba convencido. Los telefónicos estaban utilizando sus crecientes facultades telepáticas para controlar al mayor número posible de exterminadores de rebaños. Tenía todo el sentido del mundo. Tal vez le resultara difícil con grupos como el de Dan Hardwick, con personas que intentaran luchar contra su poder, pero no creía que tuvieran problema alguno con él. La cuestión era que la telepatía se parecía mucho a un teléfono, pues funcionaba en ambas direcciones, lo cual le convertía a él en ¿qué? ¿El fantasma de la máquina? Algo por el estilo. Mientras ellos lo vigilaran, él podría vigilarlos a ellos, al menos mientras dormía, en sueños. Realmente había carpas en la frontera de Kaswa, con personas normales haciendo cola para que les fundieran el cerebro. Clay creía que así era, tanto en Kaswa como en otros lugares similares del país y del resto del mundo. Cabía la posibilidad de que la actividad hubiera aflojado a esas alturas, pero también de que los puntos de control, los puntos de cambio, siguieran allí. Los telefónicos empleaban la telepatía colectiva para atraer a los normales a través de los sueños. ¿Convertía eso a los telefónicos en seres inteligentes calculadores? No, a menos que uno considerara que una araña es inteligente porque es capaz de tejer una telaraña, o que un cocodrilo es calculador porque sabe quedarse muy quieto y parecer un tronco. Mientras avanzaba hacia el norte por la carretera 11 en dirección a la 160, la carretera que lo conducía hasta Kaswa, Clay se dijo que la señal telepática que los telefónicos transmitían como una sirena de baja frecuencia o un pulso debía de contener al menos 3 mensajes distintos. Venid y estaréis a salvo. Vuestra lucha por la supervivencia puede tocar a su fin. Venid y estaréis con los vuestros en un lugar exclusivo para vosotros. Venid y podréis hablar con vuestros seres queridos. Venid, sí, el quid de la cuestión. Y una vez te acercas lo suficiente, toda capacidad de decisión se va al garete. La telepatía y el sueño de la seguridad se adueñan de ti. Te pones a la cola, escuchas al hombre andrajoso ordenarte que no te detengas, que todos podréis llamar a un ser querido, pero que tienen que procesar a muchos de vosotros antes de que anochezca y Beth Miller se ponga a cantar a todo volumen. ¿Y cómo podían seguir haciéndolo sin suministro eléctrico, con las ciudades quemadas hasta los cimientos y la civilización sumergida en un mar de sangre? ¿Cómo podían continuar sustituyendo a los millones de telefónicos perdidos en el tumulto inicial y en la destrucción de los rebaños? Pues podían hacerlo porque el pulso aún no había terminado. En algún lugar, en ese laboratorio clandestino o en el garaje de algún loco, un artilugio seguía funcionando con pilas. Un módem seguía transmitiendo su señal estridente y demencial a los satélites que sobrevolaban el planeta, o los repetidores que lo surcaban como un cinturón de acero. ¿Y a dónde podrías llamar con la certeza de que tu llamada obtendría respuesta, aunque solo fuera de un contestador que funcionaba a pilas? El número de urgencias, por lo visto, al 911, y eso era lo que con toda probabilidad le había sucedido a Johnny G. De hecho, sabía que era eso lo que le había sucedido. Era demasiado tarde.
En tal caso, ¿por qué seguía avanzando hacia el norte en aquella noche lluviosa? Ante él, no muy lejos, estaba Newfield, y allí dejaría la carretera 11 para enfilar la 160. Clay estaba bastante seguro de que poco después sus días de leer indicadores o cualquier otra cosa tocarían a su fin, así que ¿por qué? Pero lo sabía muy bien, al igual que sabía que el estruendo lejano y el toque breve por estridente de claxon que la noche lluviosa había llevado hasta él significaba que uno de los velocistas se había estrellado. Seguía adelante a causa de la nota que había encontrado en la puerta de su casa, sujeta por un pedacito insignificante de cinta adhesiva porque el resto lo había arrancado el viento. Seguía adelante a causa de la segunda nota que había hallado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, semioculta por la esperanzada nota que Iris Nolan había dejado a su hermana. Su hijo había escrito lo mismo en ambas ocasiones y en mayúscula: «Por favor, ven a buscarme». Aunque fuera demasiado tarde para salvar a Johnny, quizá no lo fuera para verlo y decirle que lo había intentado. Quizá pudiera conservar su parte lo bastante significativa de sí mismo para decírselo aún cuando lo obligaran a llamar por teléfono. En cuanto a las plataformas y los millones de espectadores. «En Caswell no hay estadio de fútbol», dijo en voz alta. «Es un estadio virtual», susurró Jordan en su mente. Clay desterró el pensamiento. Había tomado una decisión. Era una locura, por supuesto, pero el mundo entero se había vuelto loco, de modo que él encajaba a la perfección.